Buenas noches, señores alumnos. ¿Podemos comenzar? Ya podemos comenzar, doctor. Ya, gracias, Teodoro. Muy bien. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman? Estoy compartiendo pantalla. Sí, doctor. Ya, está. Muy bien. Muy buenas noches, señores alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo de fisiología digestiva. En esta oportunidad lo vamos a referir a las secreciones gastrointestinales, dentro de ellas a la secreción salival, a la secreción pancreática, secreción gástrica, y como segundo punto veremos la absorción de nutrientes y alimentos. Secreción salival. La secreción salival tiene un control eminentemente nervioso que va a ejercer dicho control sobre los vasos sanguíneos para regular el flujo de sangre a la saliva. Va a actuar sobre los acinos de la saliva, regulando la síntesis y secreción de una serie de sustancias que van a ser componentes de la saliva, y a nivel de las células ductulares para regular el mecanismo de secreción y de absorción. Esta es una vista histológica de un acino. Pueden observar, son células que en la parte vasolateral son muy amplias, en la parte apical están la gran cantidad de gránulos que han sido sintetizados por las células acinares, y periféricamente acabemos con las iniciales de ME, las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales están alrededor de todos los acinos salivales. La glándula salival, cada una de ellas van a contribuir con un flujo determinado. Bien conocemos a la glándula submandibular o submaxilares también, que van a contribuir con un 65 a un 70% del volumen de saliva diaria. La calidad de la saliva, que es de la glándula submaxilar, viene a ser del tipo cero mucosa. Es decir, de que tiene más o menos un 50% de agua y electrolitos y un 50% de elementos proteicos, dentro de ellos la mucina. El 20% es por la parótida, el 20% del volumen diario. La parótida va a producir una saliva eminentemente acuosa, por lo cual se le llama saliva serosa. Esta saliva serosa va a permitir durante la masticación formar el bolo alimentario. Y las glándulas sublinguales van a producir más o menos del 7 al 8% del volumen de saliva diario, y van a generar una saliva que es del tipo mucoceroso. Tiene más moco y tiene escasa cantidad de agua y electrolitos. Esta saliva tiene la característica de que va a permitir la interacción entre el alimento y las papilas gustativas. Por ende, entonces vamos a nosotros permitirnos percibir el sabor de los alimentos gracias a esta secreción de la saliva sublingual. La secreción salival estamos generando tanto en reposo, y esto va a responder también a una serie de estímulos. En reposo se han medido más o menos algunos volúmenes. Acá tenemos uno referencial, 0,25 mililitros por minuto a 0,35 mililitros por minuto, y procede de todas las glándulas submandibulares y sublinguales. Cuando se estimula, los estímulos pueden ser sensitivos, pueden ser eléctricos, pueden ser mecánicos, y el volumen se puede elevar hasta 1,5 mililitros a 3 mililitros por minuto. Entonces podemos notar de que es una gran respuesta en la secreción de la saliva. La composición química de la saliva.
vamos a encontrar que en la saliva está compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas. Dentro de las orgánicas tenemos una gran cantidad de enzimas, las más conocidas y las más importantes vienen a ser la amilasa o llamada también la tialina, la maltasa, la lipasa sublingual, la lisozima, la fosfatasa, la anhidrasa carbónica y la calicreína. De las otras sustancias tenemos la mucina, hay albúmina, hay unas proteínas ricas en prolina, la lactoferrina, la inmunoglobulina del tipo A. También se van a secretar antígenos de los grupos sanguíneos, una serie de aminoácidos libres, los compuestos nitrogenados no proteicos, dentro de ellos la urea, el ácido úrico, la creatinina, las santinas y la hiposana. De igual manera, dentro de las sustancias inorgánicas, el sodio, el calcio, potasio, bicarbonato, el bromo, el cloro, el flúor y los fosfatos. Y también hay pequeñas cantidades de gases, dentro de ellos el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. En condiciones normales, la glucosa no está en la saliva, pero en algunas situaciones patológicas, la saliva puede contener elementos extraños, tal como es en la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus sí, la glucosa va a estar presente como uno de los componentes orgánicos. Es decir, en la saliva entonces nosotros podemos cuantificar ya la presencia de glucosa y también podemos, por ejemplo, detectar los grupos sanguíneos y ya no necesariamente tomar una muestra de sangre. Actualmente ya el laboratorio tiene aparatos muy sofisticados que uno prácticamente le hace más sencillo la toma de muestras y también los resultados. De igual manera, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, por ejemplo, se va a encontrar grandes cantidades de urea y entonces esa urea cuando se elimina en la saliva, el paciente refiere, por ejemplo, de que la saliva sabe a orina. Entonces, ese paciente nos está indicando de que ya su saliva tiene cantidad de urea. Acá, los pacientes que son diabéticos, por ejemplo, si hay buena cantidad de glucosa, entonces dirán de que la saliva sabe un tanto dulce. ¿Cómo se regula la secreción de la saliva? Las glándulas salivales van a tener una regulación desde los centros nerviosos superiores, desde los exteroceptores y desde las aferencias viscerales. Y además de una serie de estímulos periféricos, tal como puede ser cuando uno está con una sensación de hambre, uno observa un alimento muy apetitoso, inmediatamente se va a estimular los núcleos salivales. De ahí el dicho común, se me hace agüita en la boca. Algún sonido, uno recuerda, nos mencionan el nombre de un alimento muy sabroso, eso también va a ser un estímulo para la secreción de saliva. Uno recuerda un alimento muy apetitoso, de igual manera es un reflejo positivo. Y de igual manera una serie de reflejos condicionales. De los centros nerviosos superiores vamos a tener unas influencias de tipo inhibitorias. Estas están determinadas por el sueño, que inhibe el centro salivatorio. El temor y la fiebre lo hacen de igual manera. En tanto de los estímulos anteriores que hemos mencionado van a estimular a nivel de los núcleos salivatorios. De igual manera, una serie de aferencias que provienen de las vísceras, tales como cuando hay una distensión gástrica, aumenta la producción de saliva. Cuando presentamos náuseas y vómitos, hay una gran cantidad de producción de saliva. Y de igual manera, cuando el paciente presenta reflujo gastroesofágico. De las partes exteroceptoras vamos a tener de los estímulos sensoriales, tales como el gusto, el tacto, por ejemplo. Esto van a favorecer los núcleos salivatorios. Esto se refiere en la cavidad oral, lógicamente. Cuando hay un estímulo de temperatura, el olfato, la sequedad y el dolor también van a producir mayor salivación. Acá tenemos una cuantificación de la secreción de saliva en una situación espontánea, en un hecho no estimulado y durante el estímulo. Podemos observar que la capacidad de respuesta al estímulo en la saliva es muy importante, que va más o menos, pues acá pueden observar, de 0,5 si consideramos el máximo, hasta
7 veces, o sea, más o menos 6.05 veces de respuesta, dependiendo también de la calidad y la intensidad del estímulo. La glándula salival, desde el punto de vista fisiológico, acá tenemos la unidad histofisiológica, que está constituida por el acino pancreático, los conductos, el acino salival, los conductos salivales y una irrigación. Si vemos la irrigación de la glándula salival, nos recuerda una irrigación del riñón, es decir, una irrigación de tipo glomerular. Esto hace pues de que la saliva va a tener una gran irrigación y gracias a esa irrigación va a permitir captar sin gasto de energía la saliva primaria. Acá podemos evidenciar de que a nivel de la cavidad acinar, vemos como del plasma sanguíneo va pasando hacia la luz acinar los electrolitos, en este caso cloro, el sodio, el agua, el bicarbonato. De igual manera, van a pasar una serie de sustancias orgánicas a nivel de los ductos, como podemos observar los aminoácidos. El yodo también puede pasar por esta zona. Y lógicamente acá van a existir una gran cantidad de amilasas y de mucinas que es sintetizada por cada una de estas células acinales. Vemos acá las células ductulares, mientras va pasando la saliva todo lo largo del conducto salival, la interacción de reabsorción y secreción se da principalmente entre el sodio y el potasio. Observen de que la glándula salival es retenedora de sodio, pero es perdedora de potasio. Si recuerdan el capítulo de renal o si no han llevado aún todavía, van a revisar en el riñón, de que en el riñón los túbulos son ahorradores de sodio y son perdedores de potasio. De igual manera, en condiciones patológicas, que hemos mencionado, como la glucosa puede pasar a formar parte ya de la saliva cuando está en niveles muy altos. ¿Cuál es el mecanismo en la secreción y formación de la saliva? Acá tenemos cómo se forma la saliva primaria. Para esto tenemos acá una célula acinar. Pueden observar, la célula acinar tiene una región vasolateral y una región apical. En la región vasolateral podemos identificar perfectamente este transportador universal del sodio y potasio ATPase. Entonces, esto está produciendo un flujo iónico para determinar una actividad eléctrica en esta célula. De igual manera, están las bombas transportadoras de cloro y la bomba transportadora de potasio. Entonces, cuando se va a formar la saliva primaria, es básicamente para secretar agua y electrolitos. Acá vemos cómo el cloro va a pasar de la circulación sanguínea hasta la parte luminal. Cuando jala el cloro, simultáneamente también va a arrastrar al bicarbonato. Entonces, ahora ya tenemos cloro y bicarbonato. El agua va a llegar a la parte luminal a través de la vía paracelular. Y esto se debe a de que también el sodio va a atravesar por vía paracelular. Y sabemos por biología general que cada vez que hay sodio en un flujo determinado, de igual manera va a jalar el agua. De tal manera, y ahora la saliva tiene los principales componentes hidroelectrolíticos. El sodio, el bicarbonato, ya tiene el cloro y también ya tiene el agua. Este transportador de cloro-bicarbonato, pueden observar, es dependiente de los niveles de calcio que tiene que presentar la célula acinar a nivel citoplasmático. Ahora, ¿cómo se va a formar los otros componentes de la saliva? Entonces, para ello, de igual manera, acá tenemos la célula acinar, es una célula acinar. También va a tener receptores del tipo muscarínicos 1 y receptores del tipo beta 2. Estos van a interactuar con las terminaciones nerviosas del sistema simpático y parasimpático. El sistema parasimpático, a través de la acetilcolina, va a actuar sobre los muscarínicos 3 para producir la contracción de las células mioepiteliales. Mientras si esta terminación nerviosa actúa sobre los receptores muscarínicos 1, esto va a interactuar con una serie de sustancias dentro de la célula acinar para formar el trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol alcanza niveles ya adecuados, hace de que el calcio que está almacenado dentro del citoplasma de la célula acinar
se libera hacia el citoplasma. Cuando ya queda libre en el citoplasma, alcanza niveles críticos y va a estimular a que estas vesículas que están en la parte apical se acerquen a la parte de la membrana y por exocitosis vayan secretando proteínas, vayan secretando la mucina. Por otro lado, la norepinefrina, que va a ser un representante de un estímulo del tipo simpático, va a actuar directamente sobre los receptores beta 2. Al interactuar con los receptores beta 2, van a elevar los niveles del AMP cíclico y cuando el AMP cíclico de igual manera alcanza niveles críticos, va a interactuar con el calcio para favorecer la mayor liberación de estas vesículas y de esta manera las proteínas y la mucina están llegando hacia el lumen de la región acina. En la parte ductular, es decir, las células ductulares, acá tenemos el polo luminal y acá tenemos el polo intersticial. Acá se identifican perfectamente en ambos polos una serie de transportadores iónicos, hay una gran cantidad de transportadores iónicos. Pero todos estos transportadores iónicos se van a activar cuando este receptor, que es común para la acetilcolina y los alfa-adrenérgicos, es una de estas dos sustancias, interactúa dentro de la célula ductular, se eleva el nivel de calcio y de acuerdo a la necesidad de que tengamos que retener un ion o excretar otro ion, el calcio alcanza niveles intracelulares determinados. Entonces, cuando el calcio ha alcanzado niveles ya fisiológicos para poder estimular, se activa, está la bomba del sodio-potasio ATPasa, se activa la bomba de sodio-hidrógeno, se activa la bomba de cloro, se activa la bomba de potasio en la parte basal y en la parte luminal se activa también el transportador de sodio, el transportador de cloro, el transportador de bicarbonato cloro, también el transportador de sodio hidrógeno y el transportador del ion hidrógeno y potasio. Por tanto, hay un flujo hacia el lumen y del lumen hacia el intersticio. Y esto determinará al final la cantidad de electrolitos que vamos a encontrar en la saliva. En este caso ya podemos identificar de que acá hay bicarbonato, también hay una cantidad de iones hidrogeniones y una cantidad de potasio. En la glándula salival se da un hecho de inervación muy importante en cuanto al sistema simpático y parasimpático. Como pueden haber advertido en las láminas anteriores, el sistema simpático y parasimpático tienen un efecto estimulatorio. No hay efecto inhibitorio en la glándula salival por estos dos sistemas nerviosos. Vamos a ver qué sucede si estimulamos el sistema parasimpático. Por ejemplo, si estimulamos el sistema parasimpático, la secreción salival es copiosa. En cambio, con el simpático es muy escasa. Si estimulamos el parasimpático, la respuesta en el tiempo es sostenida y acá es transitoria. La composición de la saliva es pobre en proteínas, es muy alta en iones potasio y bicarbonato. Por el simpático es muy rica en proteínas, baja en iones potasio y bicarbonato. Es por ello de que, por ejemplo, en una estimulación simpática excesiva es cuando uno hace un esfuerzo físico muy intenso. Cuando uno hace un esfuerzo físico muy intenso, ustedes pueden percibir y todos percibimos una saliva muy viscosa porque tiene gran cantidad de proteínas y poca cantidad de agua y electrolitos. A diferencia, si nosotros ingerimos un alimento, ahí predomina la estimulación parasimpática y vamos a identificar ahí pobre cantidad de proteínas y muy alta en agua y una serie de iones y electrolitos. ¿Qué sucede si por A o B motivos, por ejemplo, denervamos el sistema parasimpático? En este caso, a lo largo del tiempo hay una disminución de la secreción y la glándula va experimentando atrofia. Pero si nosotros denervamos la parte de simpática, en este caso solo va a haber una disminución de la secreción y más no va a producirse atrofia. A nivel de las células ductulares, también se ha podido identificar que responden a los niveles de aldosterona. Es decir, es muy parecido al del riñón. La aldosterona, recuerden, es un retenedor de
sodio. Acá podemos ver luego de la acción de la aldosterona, esta es la parte luminal, esta es la parte intersticial, el sodio de la parte luminal va a llegar hacia la parte sanguínea. Para esto va a activar una serie de transportadores para mantener el equilibrio en la célula ductular. Podemos observar que inicialmente cuando actúa la aldosterona va a permitir el ingreso del sodio, la salida del ion hidrogeneo. Para mantener el equilibrio eléctrico en esta célula, inmediatamente se va a liberar bicarbonato hacia la parte luminal y de la parte luminal retorna el cloro. Y este cloro que ha retornado viaja hacia el otro polo y en el polo ya intersticial, a través de su bomba propia de transportador del cloro, va a llegar a la circulación sanguínea. El sodio que se ha introducido de la parte externa del lumen hacia el citoplasma de la célula ductular, observamos de que viaja también hacia el otro polo. Ahí va a encontrar a este transportador, el transportador de sodio, potasio, ATPasa. Esto manda el sodio hacia la circulación sanguínea y hace que retorne el potasio de la circulación hacia la célula ductular. Este potasio que ha ingresado, entonces inmediatamente va hacia el polo luminal para que también a través de la acción de la aldosterona el potasio alcance la parte luminal. Y para mantener el equilibrio del potasio, si hay mucho potasio, entonces está esta otra bomba de potasio. Cuando hay un exceso, este potasio va a retornar hacia el intersticio y va a permitir mantener constante flujo de potasio para que pueda llegar hacia la parte canalicular. Si hacemos una cuantificación en milimoles de la cantidad de electrolitos en la saliva contra el plasma, acá tenemos la comparación. Podemos advertir de que cuando la saliva se produce en condiciones basales, estos son los niveles de estos electrolitos. Pero a medida de que va aumentando el flujo, noten cómo va cambiando también la cantidad de cada uno de los diferentes electrolitos. Podemos observar de que el potasio en condiciones basales es ligeramente mayor, luego cae y después cuando se estimula el mayor flujo, se mantiene casi constante a todo lo largo de la estimulación. Mientras que el cloro va a experimentar un ascenso lineal hasta que termine la estimulación. El bicarbonato presenta un ascenso, llega a una meseta y luego se mantiene en ese nivel de meseta. Y el sodio también va a tener un efecto de meseta, pero no aplana, es una meseta bastante prolongada. Por tanto, el sodio en la saliva es menor que en el plasma sanguíneo. Si nosotros observamos nada más esta comparación, podemos decir básicamente de que la saliva es una solución del tipo hipotónica. ¿Por qué? Porque comparado al plasma tiene menor cantidad de sodio. El bicarbonato es mayor en la saliva, menos en el plasma sanguíneo. El cloro es menor en saliva, mayor en el plasma sanguíneo. Y la cantidad de potasio es mucho mayor en la saliva que en el plasma sanguíneo. Las proteínas que va a sintetizar la célula sinal son muy numerosas. Por tanto, la glándula salival no es un órgano muy franciscano, sino que es un órgano muy activo y de alta síntesis de proteínas. Acá tenemos toda la cantidad de las proteínas que va a estar sintetizando, y acá para poder nosotros considerar el trabajo que se realiza para la síntesis de las proteínas, pueden observar el porcentaje, ¿no? Lo que más sintetiza son las amilasas salivales, luego las cistatinas, y así sucesivamente las otras proteínas se van produciendo y sintetizando a nivel de las células acinales. ¿Qué funciones va a tener la saliva? La saliva convencionalmente tiene funciones protectoras, una de ellas es la lubricación. Recuerden de que la cavidad oral es una mucosa, ¿no? El poliestratificado, plano, no queratinizado, y necesita de constante humedad del medio para poderse mantener las células tróficas de la cavidad oral. Entonces, para ello, estas funciones protectoras de la saliva tienen función de lubricación.
Y acá tenemos las proteínas que están orientadas hacia esa función. Las mucinas, las lipoproteínas que son ricas en prolina y la misma cantidad de agua. La saliva tiene una función antimicrobiana, tanto para bacterias, tanto también para virus. La amilasa, el complemento, las defensimas, la lisozima, la lactoferrina, lactoperoxidasa, mucinas, cistatinas, la inmunoglobulina A de tipo secretorias, la estaterina, la trombosondina, todos estos elementos van a actuar sobre las bacterias o también sobre determinados virus. Recuerden, por ejemplo, de que en el caso de la enfermedad por infección del VIH, el VIH tiene una concentración muy baja en saliva. Es casi imposible contagiarse si uno entra en contacto con la saliva. Pero si uno entra en contacto con sangre, ahí la carga viral es muy alta. Y en la saliva la carga viral es muy baja por esta gran capacidad antimicrobiana que tiene la glándula salival. La glándula salival va a mantener, como decíamos, el epitelio de la cavidad oral, va a mantener las células propias de la glándula salival en su renovación. Entonces, para esto va a secretar factores de crecimiento, y acá tenemos el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante alfa, el factor de crecimiento transformante del tipo beta, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento semejante a la insulina del tipo 1, el factor de crecimiento neuronal. De igual manera va a mantener la integridad de las mucosas gracias a la mucina, electrolitos y agua. Va a producir un lavado de la cavidad oral después de que hemos ingerido los alimentos, y esto gracias a la cantidad de agua que contiene. La saliva tiene un pH alcalino, tiene un efecto de tampón gracias al bicarbonato, a los iones fosfatos y a determinado tipo de proteínas. Cuando la cavidad oral es ácida, ya los odontólogos bien lo conocen esto, y tiende a ser cariógena. Por tanto, muchos tipos de caries no es solamente por las bacterias, por otros factores, sino de que puede ser por una mala calidad de la saliva que no tiene una buena capacidad de alcalinización. Luego va a favorecer la remineralización de los dientes, gracias a que se va a presentar ahí el calcio, el fosfato, la estaterina, las proteínas aniónicas ricas en prolina. También tiene otra función alimentaria en el lenguaje. La preparación para la comida, hemos dicho, para la formación del bolo alimentario. Esto es gracias al agua y a la mucina. Va a digerir en la boca algunos alimentos, sobre todo los carbohidratos, gracias a las amilasas. La lipasa salival no puede actuar a nivel de la cavidad oral, por tanto, esta lipasa tendrá que llegar al estómago para que pueda tener su efecto, como lo vamos a ver más adelante. De igual manera, la ribonucleasa, las proteasas. Y en la digestión ayudan también pues, el agua y las mucinas. Y para percibir el gusto, gracias al agua y a esta sustancia que produce, que se denomina la gustina. Y en el lenguaje, el agua y las mucinas. Esto es fácil de determinar. Por ejemplo, cuando uno está hablando, se deshidrata la cavidad oral. Entonces se pone seca la boca. Y después de haber hablado un tiempo muy prolongado, entonces uno tiene la sensación, la dificultad de seguir hablando con la misma velocidad y con la enunciación clara de las palabras. Un experimento muy sencillo. Pueden hacer esto en casa. Taponan los lugares donde se desembocan las glándulas parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Secan toda la cavidad oral con una gasa. Cuando la cavidad oral esté muy seca, traten de enunciar una palabra y se van a llevar el susto de la vida. No van a poder pronunciar, ¿no? Entonces noten cuán importante es también para el lenguaje la calidad de la saliva. Por eso las enfermedades en las cuales se compromete la secreción de la saliva, como en el síndrome de Sjögren, y hay otras enfermedades más de tipo inmunológico, estas personas comienzan muchas veces con la modificación de la entonación de las palabras y la velocidad con la que van a enunciar las palabras. ¿Y eso es por qué? Porque la saliva en muchas enfermedades pues
se produce en cantidades muy escasas. Y por último, la saliva tiene un efecto analgésico. ¿Por qué? Porque endógenamente nuestro organismo tiene la capacidad de producir las opiorfinas. Y estas opiorfinas, que son perfectamente farmacológicamente derivados del opioide, son analgésicos muy importantes. Acá quizás recordamos la enseñanza de nuestras queridas abuelas, ¿no? Que cuando uno se golpeaba y tenía algún dolor, la abuelita decía, échale salivita para que no te duela, ¿no? Es la experiencia de la abuela, pues que sin llegar a estudiar medicina, ya sabía de que la saliva tiene un efecto analgésico. En la glándula salival, gracias a su irrigación, también se van a eliminar una serie de hormonas. Y gracias a ello, muchas hormonas, cuando uno los dosa en la saliva, acá tenemos, se está dosando en la saliva, en estos niveles, y simultáneamente la progesterona también en el suero. Y en un tiempo determinado se va a construir cómo se va comportando la progesterona que se ha administrado a esa persona. La saliva es de color azul, la cantidad de saliva que se va detectando, y en el suero la cantidad de la progesterona. Vemos de que cuando se administra la progesterona por vía endovenosa, rápidamente alcanza niveles séricos, alcanza su nivel pico más o menos a las 2 horas, y si vemos en la saliva, también la saliva comienza a aumentar la cantidad de progesterona, alcanza un pico simultáneamente con los niveles séricos, y en ambos lugares comienzan a descender progresivamente hasta alrededor de las 12 horas en las cuales van a alcanzar los niveles más inferiores. ¿Ok? Esta capacidad de que la saliva puede secretar una serie de hormonas, hoy en día ha permitido diseñar de que en la saliva se puede detectar el embarazo. ¿Por qué? Porque tan igual así como la progesterona tiene este comportamiento, lo mismo sucede con las hormonas del embarazo, que a medida de que va aumentando el embarazo, aumentan en sangre y también van aumentando en saliva. Por tanto, ya no es necesario pinchar a la persona, sino de que tomándole una muestra de saliva, ya uno puede determinar si hay embarazo o no hay embarazo, o uno puede determinar cuáles son los niveles que se encuentran tanto en saliva como en el plasma sanguíneo. La necesidad de realizar detección de una serie de agentes patógenos o también de anticuerpos, etcétera, ha hecho de que la tecnología, por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus, ¿no? Se busque una alternativa de ver cómo se puede dosar el virus en un paciente. Hay pacientes en que las cuales estaba intubado, etcétera, etcétera, no podían tener acceso a las fosas nasales y una serie de complicaciones. Hoy en día se ha determinado de que en la saliva también se puede determinar y se puede cuantificar la cantidad de el virus. ¿Sí? Y esto se debe a de que la saliva pues tiene una gran capacidad excretora de virus, de antígenos, como podemos nosotros identificar acá. Se pueden eliminar inmunoglobulinas, entonces se puede dosar anticuerpos. Como se dosan acá, como se anticuerpos determinados, ¿no? Entonces se puede determinar también los grupos sanguíneos. Entonces, en una muestra de saliva se puede determinar el grupo sanguíneo y ya no necesariamente tomando como muestra las. Y de igual manera se puede dosar cantidades de citoquinas, de quimioquinas e incluso también de la urea y de otros niveles bioquímicos en sangre. De igual manera, en la saliva hoy en día se puede identificar biomarcadores para el cáncer, ¿no? Por ejemplo, cuando pacientes tienen cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer en cabeza y cuello, tienen pulmón y en ovarios, en la saliva, tomando muestra de saliva, se pueden identificar todos estos diferentes marcadores que son característicos para cada tipo de cáncer. Por tanto, entonces, esta es una gran ventaja, ¿no? Porque ya no va a necesitar un personal que tenga que sacar la muestra, conservar la muestra, etcétera. Solamente recolectando saliva ya podemos hacer cada uno de estos análisis. Bien, con esto terminamos esta primera parte de la secreción salival. No sé si tienen alguna pregunta, señores alumnos. ¿Alguna pregunta?
ver, Farid Anderson, Irina, Xiomara, José Augusto. ¿Alguna pregunta? ¿Me copian? Sí, doctor. Ya, perfecto. No hay preguntas entonces. Continuamos. A continuación vamos a ver la secreción pancreática. Bien, estoy compartiendo pantalla. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver la secreción pancreática. Acá tenemos la unidad histofisiológica del acino pancreático y de los conductos pancreáticos. A nivel del acino pancreático, ya el páncreas es un órgano mucho más complejo que la glándula salival, también tiene las células acinares. Y estas células acinares están orientadas estrictamente a la síntesis y secreción de enzimas, las más comunes, las amilasas, lipasas y proteasas. Además, en la parte central del acino hay otro grupo de células mucho más pequeñas a las cuales se les ha denominado células centroacinares, cuya función es la secreción hidroelectrolítica frente a un estímulo de la hormona secretina. Por tanto, estas células centroacinares van a movilizar sodio, potasio, cloro, bicarbonato y el agua. Una vez que se ha formado el jugo pancreático, este jugo pancreático va a comenzar a circular por los conductos hasta llegar al tubo. En todo este trayecto ductular, las células ductulares van a realizar un intercambio iónico por estimulación de la secretina. Acá vemos de que el intercambio iónico se secreta bicarbonato y se retiene cloro. Es la característica. Y por otro lado, ya gracias a estas mismas células ductulares, se irán secretando sodio, potasio, bicarbonato, cloro y agua, dependiendo de la necesidad, de la calidad del jugo pancreático que necesiten. Al final, la secreción pancreática va a tener un pH alcalino y va a ser una solución isotónica. ¿Cuáles son las fases para la secreción pancreática? Las tres fases son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica, el estímulo es sensorial o mecánico como la masticación. Y la vía a través de las cuales se va a realizar esa función son las vías vagales y el porcentaje de producción de secreción enzimática máxima va a ser acá del 25% diario. En la fase gástrica, la distensión del estómago, la gastrina puede tener un efecto muy importante a través de la vía vagal y colinérgica y favorecer la secreción del 10 al 20% del jugo pancreático en 24 horas. Y en la fase intestinal, los estímulos importantes son los aminoácidos, los ácidos grasos y el ion hidrógeno. En este caso, se van a liberar dos hormonas básicamente, la colecistoquinina y la secretina, y se va a despertar unos reflejos entre el intestino y el páncreas. Estos se llaman los reflejos enteropancreáticos, y es en esta fase donde se va a producir el 50 al 80% del volumen de la secreción pancreática. Acá tenemos una célula acinar, ¿ok? Acá está la célula acinar, y acá tenemos la parte luminar. Y entre las células acinares están las células centroacinares. La célula acinar tiene un polo luminal y un polo vasolateral. Identificamos en el polo vasolateral una serie de receptores. Estos receptores son para la acetilcolina, la colecistoquinina, sustancia P y bombecina. Cada uno de estos productos o sustancias interactúan con su receptor correspondiente y lo que van a hacer es interactuar con una serie de enzimas, activando el fosfato de inositol 2, y esto va a llevar a las finales la síntesis de la fosfolipasa del tipo C. Esta fosfolipasa del tipo C va a elevar el trifosfato de inositol, el diacildiglicérido. Este diacildiglicérido se une a la proteína quinasa C
Esto se fosforila con una proteína. Por otro lado, el trifosfato de inositol va a aumentar el acúmulo del calcio intracelular y cuando se necesita este calcio se libera a nivel del citoplasma, aumenta el calcio libre en citoplasma, va también a fosforilar a las proteínas y esa proteína fosforilada va a favorecer la secreción. Por otro lado, cuando la secretina y el polipéptido intestinal vasoactivo actúan sobre sus receptores correspondientes, activan a la adenilciclasa, esto eleva el AMP cíclico, esto a su vez activa a todo el sistema de la proteína quinasa A, producen la fosforilación de las proteínas y aumenta la secreción de las sustancias sintetizadas por la célula. ¿Y qué es lo que se va a secretar? Básicamente una serie de precursores de las proteasas. Tripsinógeno, quimotripsinógeno, la proelastasa, procarboxipeptidasas. De igual manera, enzimas que van a digerir el almidón y más conocida la amilasa. También enzimas que van a ser precursoras para digerir los lípidos, ya sabemos la lipasa. Las nucleasas que van a actuar sobre el ADN y el ARN y una serie de factores reguladores, dentro de ellos los inhibidores de la tripsina y el péptido monitor que libera para regular la liberación de la colecistoquina. La célula ductular. La célula ductular, acá tenemos esta célula ductular, este es el lumen del páncreas y esto es la parte vasolateral y está en relación con la irrigación. Entonces, cuando la secretina llega por circulación sanguínea, va a actuar sobre este receptor de la célula ductular. Al interactuar con este receptor, activa la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, se activan las proteínquinasas A, y esto va a activar directamente a este regulador de la secreción de cloro, el CFTR, que es un transportador exclusivo para excretar el cloro. Por otro lado, está la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, que es una enzima universal biológicamente, ya sabemos su acción. Cuando se une el CO2 al agua, se forma el ácido carbónico, se disocia en el ion hidrogenio y el bicarbonato. El ion hidrogenio viaja hacia la parte vasolateral donde hay un transportador de sodio-hidrógeno. El hidrógeno va hacia la circulación sanguínea y esa cantidad de ácido que llega a la circulación sanguínea, eso se denomina la marea ácida. Este sodio que ha ingresado va a activar también al sodio-potasio ATPasa para mantener una electronegatividad dentro de la célula y mantener su homeostasis. Mientras tanto que el bicarbonato que se ha formado por la acción de la anhidrasa carbónica, este bicarbonato va a la parte luminal, utiliza este transportador exclusivo y de esta manera el bicarbonato alcanza el lumen. Y por las partes paracelulares, el sodio y el agua que están en la circulación sanguínea a nivel capilar llegan a este lugar y van a llegar hasta la parte del ductus pancreático. Entonces ahora ya tenemos en el ductus pancreático, tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos cloro y tenemos bicarbonato. Cuando se va a regular la secreción de enzimas en el páncreas, la colecistoquinina es una hormona importante, ya lo habíamos referido. Y esta colecistoquinina, para que se secrete, estos alcancen niveles en el plasma sanguíneo, el propio páncreas va a regular liberando este péptido monitor. Entonces, las células I que van a sintetizar y secretar la colecistoquinina tienen que tener dos receptores, uno para el péptido monitor y el otro receptor para la tripsina. Y con estos dos, cuando la tripsina es bloqueado por este polipéptido liberador de la colecistoquinina, entonces esta célula I libera colecistoquinina. Como este polipéptido liberador de la colecistoquinina es una proteína y el páncreas libera más tripsina, y esto también es otra proteína, entonces en determinados niveles ya esto los digiere, ya no hay estos péptido monitor, ya no hay este péptido liberador de colecistoquinina, por consiguiente se deja de estimular a las células I y la producción de colecistoquinina disminuye grande.
Solo para recuerdo de la clase anterior, recuerden que el estímulo para la liberación de colecistoquinina son las proteínas, los aminoácidos y los ácidos grasos que se encuentran en el lumen intestinal. Medimos los niveles los niveles iónicos en el jugo pancreático y en el plasma. Acá tenemos las comparaciones. Acá en la parte inicial es la secreción pancreática basal y acá tenemos la secreción pancreática estimulada. Vemos como al inicio la cantidad de bicarbonato y de cloro se secretan en cantidades iguales en una secreción basal, pero a medida que aumenta la secreción el bicarbonato se incrementa considerablemente y la cantidad de cloro disminuye. En cambio, el potasio y el sodio en estímulo basal y en estímulo máximo se producen en la misma cantidad. Acá la secreción es lineal. Lo mismo sucede con el sodio. Entonces, el sodio del plasma y el sodio del jugo pancreático son más o menos equivalentes, por eso el jugo pancreático es una solución de tipo isotónica. Y tenemos que recordar que el bicarbonato se encuentra en mayor concentración en el jugo pancreático que en el plasma sanguíneo. El cloro más es en el plasma que en el jugo pancreático y los niveles de potasio son semejantes tanto en el jugo pancreático como en el plasma sanguíneo. Y el jugo pancreático es muy semejante también al sodio plasma. ¿Cómo se regulan las secreciones de bicarbonato y de enzima? ¿Cómo se regula? Hay un mecanismo que se llama la retroalimentación negativa. Por tanto, del estómago llega el ácido al duodeno. Para ser más gráficos, llega un ácido. Este ácido que llega actúa sobre las células que van a producir la secretina, las células S, y liberan una secretina. Esta secretina por circulación sanguínea se va hacia las células centroacinares y a las células ductulares y va a liberar un bicarbonato. Este bicarbonato va a neutralizar a este ácido y una vez de que ha neutralizado el ácido, ya no hay liberación de bicarbonato, ya no hay estimulación de las células centroacinares ni de las células ductulares, por consiguiente se detuvo la secreción de bicarbonato. Es decir, hay un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Cómo se regula la secreción de enzimas? Del estómago llegan las proteínas parcialmente digeridas. Entonces, estas proteínas y aminoácidos van a actuar sobre las células Y que producen la colecistoquinina. Esta colecistoquinina se produce en cantidades determinadas por circulación sanguínea, van a llegar a las células acinares y van a estimular la cantidad de enzimas que van a actuar sobre las proteínas que han llegado. Estas enzimas interactúan con el substrato de sus proteínas, digieren a las proteínas, ya no hay proteínas en el lumen, ya no hay el estímulo para la producción de colecistoquinina, desaparece de la circulación sanguínea la colecistoquinina y el páncreas deja de secretar las enzimas hacia el duodeno. Entonces, de esta manera se va regulando las enzimas pancreáticas. Si llegan lípidos, serán lipasas, si llevan carbohidratos, serán pues las amilasas, y si llegan proteínas, serán proteasas. En el jugo pancreático, ¿qué tipo de enzimas vamos a encontrar? La mayor cantidad son proteasas, el 90%. El 7% va a ser amilasa, el 2% más o menos las lipasas, y menos del 1% van a ser las nucleasas. La secreción de amilasa y la concentración de colecistoquinina. Acá vamos a medir. Si nosotros vamos aumentando la concentración solo de colecistoquinina, noten la cantidad de amilasa. Tiene esta curva y alcanza este nivel hasta 30. Pero si nosotros administramos la colecistoquinina más el polipéptido intestinal vasoactivo, en el mismo tiempo, noten ustedes, a partir de los 10-30 minutos comienza a producirse mayor cantidad de amilasa y el pico máximo de producción va a ser a los momentos 100, ¿no? Y esto va a producir hasta un nivel de 50. Entonces, vean ustedes cómo las concentraciones, ¿no? Entonces, de la secreción de amilasa van a ser más respuesta a medida de que también se va incrementando las hormonas correspondientes, teniendo cada una un pico determinado. Entonces,
mucho mejor es el estímulo con colecistoquinina y B para obtener niveles más altos de amilasa. Ok, ahora, ¿qué factores van a regular la secreción pancreática exocrina? El tipo de secreción y el sitio de acción. Acá tenemos una gran cantidad de neurotransmisores. Acá pueden identificar todos, muy bien, están perfectamente descritos. El lugar donde van a actuar, células acinares o células parapancreáticas, qué tipo de secreción van a estimular. Y también las hormonas, cada una de las hormonas que van a estar actuando sobre la célula blanco y el producto que se va obteniendo con cada una de estas. Esto es para valorar la complejidad de la función que tiene el páncreas, que va a tener que regular su función, no tenga la gran cantidad de estímulos, tanto de neurotransmisores como de hormonas. Así como hay sustancias que los estimulan, también hay sustancias que las van a inhibir para regular el funcionamiento. De igual manera, hay neurotransmisores y también hay una gran cantidad de hormonas que producen un tipo de secreción de jugo pancreático actuando sobre una célula blanco determinada. Las células acinares pancreáticas van a secretar dos grupos para digerir los alimentos que se llaman las proenzimas y las enzimas. Las enzimas ya van a actuar directamente sobre su substrato. Dentro de ellas están las alfa-amilasa, la estearasa, esterol, la lipasa, la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa y las enzimas lisosomal. A diferencia de las proenzimas, como su nombre lo dice, proenzimas van a necesitar transformarse en algún lugar en enzimas para actuar sobre sus substratos. Y estas proenzimas son el quimotripsinógeno de las dos variedades A y B, el calicreinógeno, la procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B, las fosfolipasas tipo 1 o 2, las proelastasas, la mesotripsina y los tripsinógenos que son de 3 variedades. Estas proenzimas es la forma como el páncreas se protege para que no se autodigiera. Porque si se activa una de estas proenzimas, sobre todo el tripsinógeno pasa tripsina, la tripsina va a activar a todas estas demás enzimas dentro del páncreas y eso es el concepto fisiopatológico básico para la pancreatitis aguda. Cuando estas proenzimas llegan a nivel del intestino, el enterocito va a producir esta sustancia que se llama la enteroquinasa. Entonces, la enteroquinasa actúa sobre el tripsinógeno nada más, haciendo que el tripsinógeno se transforme en tripsina. Y es esta tripsina la que se ha formado, la que va a permitir la transformación de todas las proenzimas en enzimas. Estos quimotripsinógenos en quimotripsinas, en calicreinógenos, en las calicreínas, las procarboxipeptidasas en carboxipeptidasas, las propolipasas en polipasas, la profosfolipasas en fosfolipasas, proelastasa en elastasa, la proteasa E en proteasas E, los tripsinógenos en tripsinas. Noten que esta reacción es en cascada, o sea que es bastante rápida la activación de estas proenzimas. Y estas enzimas ya van a actuar sobre los alimentos para que produzcan la digestión y luego se realice la absorción de los nutrientes. La lipasa es una de las enzimas muy importantes en la secreción pancreática. Acá vemos qué cantidad de lipasa vamos a obtener en el tiempo que llega la lipasa sobre sus substratos. Y acá tenemos, ¿no? Esta va a ser la cantidad de lipasa. Pero, ¿qué sucede si a nivel del duodeno confluyen la secreción de lipasa, las sales biliares y la colipasa? Entonces, si confluyen sincrónicamente la llegada de estos elementos, noten la capacidad para digerir a las grasas. En el mismo periodo de tiempo, noten cómo se comienzan a producir mayor cantidad de ácidos grasos libres. Por ello es fundamental de que haya un sincronismo entre la secreción biliar y la secreción pancreática. Este sincronismo se pierde muchas veces por enfermedades del páncreas o de la vesícula biliar o por determinadas operaciones que cambian, pues lógicamente, la anatomía y van a evitar de que estas sustancias confluyan
conjuntamente para el proceso de una buena digestión. Para ir terminando la secreción pancreática. En la parte biológica sabemos que cada vez que se secreta el sodio de por sí arrastra el agua. ¿Ok? Pero en el páncreas se da un fenómeno muy importante. Cuando el páncreas secreta el bicarbonato, a nivel principalmente de las células ductulares, va a arrastrar también el agua. Y acá tenemos, a medida de que aumenta la producción y la secreción o el débito de bicarbonato, vemos que acá, sincrónicamente, también se incrementa el volumen de agua en el jugo pancreático. Entonces, esto demuestra de que el bicarbonato tiene un efecto de arrastre directo sobre el agua. En resumen, el jugo pancreático, que tiene agua, bicarbonato, electrolitos y una gran cantidad de enzimas a las cuales nos hemos referido, va a ser el resultado de inhibición o de activación de hormonas pancreáticas, de hormonas y péptidos intestinales y también de todo el sistema nervioso y de una gran cantidad de neurotransmisores. Y del equilibrio que haya del estímulo de la inhibición, cuando hay un efecto positivo de estimulación, mayor secreción del jugo pancreático, y cuando hay un mayor predominio de los estímulos negativos, hay una inhibición en la secreción del jugo pancreático. ¿Sí? Con esto terminaríamos la secreción pancreática. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces, continuamos. El siguiente tema es la secreción gástrica. Vamos a compartir pantalla. Bien, estoy compartiendo pantalla, señores. Gracias. Secreción gástrica. El estómago, desde el punto de vista fisiológico, se divide en dos partes. El cuerpo y el fondo, que es una unidad fisiológica, y el antro, que es la otra unidad fisiológica. ¿Por qué se divide así? Todo el cuerpo y el fondo van a producir ácido, y en cambio el antro no va a producir ácido, va a producir otro tipo de sustancias que lo vamos a mencionar. Por tanto, hay glándulas gástricas a nivel del cuerpo y a nivel del antro. Las glándulas van a tener sus partes, como ustedes ya bien lo han identificado por histología. Las células de revestimiento, el istmo de las glándulas, el cuello de las glándulas y la base o el fondo de las glándulas. Y estructuralmente van a presentar un conjunto de células. Las células que van a formar las glándulas en el cuerpo, por ejemplo, acá las tenemos. Si ven ustedes, una gran cantidad de células, ¿no? Las células de revestimiento epitelial que van a secretar mucinas, las células progenitoras o las células madre, las células pulposas del cuello, las células parietales que van a formar el ácido, las células D, que ya son células que van a producir hormona, la somatostatina, las enterocromafinas que van a producir la histidina o la histamina, otro grupo de células enterocromatinas que va a producir también la serotonina, ¿no? Y las células X que van a generar la grelina y las células principales que van a estar sintetizando los pepsilógenos. Entonces hay una gran especialidad. ¿Cómo se regula la secreción gástrica? La secreción gástrica se regula mediante la fase cefálica. Se produce aproximadamente el 30% del volumen del jugo gástrico por esta vía. ¿Cuál va a ser el estímulo? Va a ingresar este estímulo por las vías sensoriales. El sabor, el olfato, la sensación táctil en la boca. Estos van a llegar a nivel de la médula espinal y a través del nervio vago van a llegar hacia el antro, van a llegar hacia las células parietales y estos van a favorecer la producción de el ácido. En el intermedio van a liberar la gastrina. Esta gastrina, que viene por estimulación del nervio vago, pasa a la circulación sanguínea y va a reforzar la producción de ácido.
Es por ello que ahí se produce el 30% del ácido en 24 horas. La fase gástrica. Para la fase gástrica tiene que ocurrir la distensión del estómago por alimentos y tiene que haber ya una digestión parcial de las proteínas. Estos dos estímulos generan reflejos locales a través del sistema neuroentérico, a través de la vía vagovagal o a través de la producción de péptidos y aminoácidos. A través de los reflejos locales del sistema neuroentérico se va a liberar acetilcolina y producto del reflejo vagovagal se va a liberar el polipéptido liberador de la gastrina. La acetilcolina va a actuar sobre las células G para producir gastrina. Simultáneamente va a actuar sobre las células enterocromafines para liberar histamina. Y esta histamina que se ha liberado va a ir a la célula parietal o a la célula oxítica para que secrete mayor cantidad de ácido. Y la acetilcolina va a ir directamente sobre la célula parietal también para estimular la producción de ácido. Mientras tanto que la digestión de las proteínas, tanto péptidos como aminoácidos, ya sabemos, van sobre las células G del antro y las células G del antro liberan la gastrina y la gastrina actúa directamente sobre la célula parietal para producir más ácido y también sobre la célula enterocromafín. Esta célula enterocromafín va a liberar la histamina y esta histamina indirectamente ya va a actuar sobre la célula parietal para liberar mayor cantidad de ácido. Es el 60% del volumen del jugo gástrico que se produce en esta fase. Y la fase intestinal, que solamente es el 10%, en este caso ya el alimento llega a nivel del duodeno. En el duodeno hay receptores que van a liberar secretina, el polipéptido, inhibidor gástrico y la colecistoquina. Estas tres hormonas por vía sanguínea van a llegar hacia la región del cuerpo y van a disminuir la secreción de ácido para que no haya sobrecarga de ácido. Por otro lado, acá se ha modificado el pH. Cuando el pH ya se modifica, ya no es ácido, o la llegada de lípidos, esto es detectado por los quimioreceptores, envían el estímulo a la médula oblonga y de la médula oblonga va nuevamente el estímulo hacia la región del estómago para reforzar la disminución de la secreción gástrica. Por otro lado, se han generado reflejos enterogástricos. Y a estos reflejos enterogástricos, que son reflejos locales, también van a disminuir la secreción del ácido. Es por ello de que en esta fase se produce muy poca cantidad de ácido, solamente el 10%, porque más predominan los efectos inhibitorios. Hemos hablado que la gastrina va a estimular la producción del ácido. Ahora, vamos a hacer en este caso la lectura de este experimento, que es la secreción basal del ácido en 24 horas, estimuladas por la gastrina. Acá tenemos la secreción del ácido, ¿no?, en miliequivalentes, y acá tenemos la cantidad de gastrina en picogramos por mililitro. El experimento es de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día subsiguiente, y vemos que en esas 24 horas la gastrina tiene un efecto ondulante en ese periodo. Pero si medimos la cantidad de ácido que se ha secretado, podemos observar de que en esta curva en 24 horas, alrededor de la medianoche, producimos mayor cantidad de ácido que alrededor de las 8 de la mañana. Esta curva de producción de ácido no guarda correlación con los niveles de gastrina. Por consiguiente, podemos afirmar de que la producción de ácido basal es independiente de los niveles de la gastrina plasmática. No hay una correlación directa. Por tanto, ¿en qué momento actuará la gastrina en este experimento? En la parte alta vamos a medir la secreción ácida en milimoles por hora. Y vamos a medir acá. Esta es la curva que vamos a obtener. Y en la parte inferior vamos a medir los niveles de gastrina sérica en picogramos por mililitro. En el mismo periodo de tiempo, vemos la medición basal. Esta es la producción de ácido basal y esta es la producción basal de gastrina. No hay tampoco ninguna relación. Pero en este momento, durante todo este periodo de tiempo, le vamos a dar una alimentación ficticia a esta persona.
Desde el momento que iniciamos a darle la alimentación ficticia, podemos observar de que los niveles de gastrina sérica comienzan a elevarse y simultáneamente también la secreción de ácido se eleva. En ambos alcanzan un nivel pico más o menos equivalentes y luego de ese periodo de tiempo ya vemos de que los niveles de ácido disminuyen en paralelo también con la disminución de los niveles de la gastrina sérica. Por tanto, acá sí podemos afirmar que la secreción de ácido durante la ingesta de los alimentos depende de los niveles de la gastrina sérica. Acá vamos a medir la concentración sérica de la gastrina y cuánto de ácido están produciendo en condiciones normales. Medimos la gastrina sérica en picogramos por mililitro, esta es la cantidad, 35. La secreción de iones hidrogeniones, en secreción basal, y tras un estímulo con pentagastrina. En condiciones normales, 35, acá de 0,5 a 2, y cuando hay estímulo con pentagastrina se eleva a 20 a 35. Cuando un paciente tiene úlcera duodenal, le medimos la gastrina, vamos a encontrar que hay un incremento en gastrina sérica. De igual manera, la producción de ácido comienza a incrementarse. Y cuando se da con el estímulo máximo, que es la pentagastrina, se eleva considerablemente. Cuando hay tumores del gastrinoma, ¿no? Se produce mucha gastrina. Entonces, lógicamente, los niveles acá de gastrina están muy elevados. Esto va a estimular la mayor producción de ácido y cuando se estimula con la pentagastrina, vean ustedes, la respuesta ya no es alta. ¿Por qué? Porque la misma gastrina ya le deja pocos receptores a la pentagastrina para producir el estímulo. Y cuando un paciente tiene la anemia perniciosa, la gastrina sérica está en estos niveles, la secreción basal de ácido es casi mínima, lo mismo no va a haber una respuesta a la pentagastrina. La secreción del ácido es por la célula parietal o llamada también la célula oxíntica. Esta célula parietal, en condiciones basales, podemos observar que tiene grandes cantidades de mitocondria en la parte basal. Los canalículos o estas regiones, ¿sí?, que son poquitos, acá los canalículos, los repliegues. Y esta es la parte luminal. Pero si estimulamos a la célula parietal, noten que como las mitocondrias se desplazan hacia la parte del ápice, se ha incrementado considerablemente las vesículas túbulo-vesiculares, por consiguiente acá los canalículos son muy amplios, son muy intensos, se ha multiplicado grandemente. Y esto va a favorecer la secreción del ácido en mayor cantidad hacia el estómago y para que llegue también al intestino. Ahora, la célula parietal para que secrete el ácido lo hace contragradiente. ¿Por qué? Porque en la parte interna la secreción del ácido es diferente a la parte externa. Vemos acá, la concentración de hidrogenio dentro de la célula es de 4 por 10 a la 8 mol. Pero en la parte externa, vean, es de 0.1 mol. Entonces, el gradiente de la secreción, vean ustedes, es de 3 millones de diferencia. Entonces, por eso es de que se necesitan grandes cantidades de energía para poder liberar el ion hidrogenio hacia la parte. Entonces, hay un gran gasto de energía durante la secreción de los iones hidrogénicos. Esto es solamente un recuerdo de las células G y las células D que están a nivel del antro. Las células G, para que liberen la gastrina, el estímulo principal es la proteína digerida y los aminoácidos. Estos estimulan a las células G, la célula G libera gastrina, la gastrina va a la circulación sanguínea, va al estómago, aumenta la producción de ácido. Lo mismo. Las células G van a tener receptores para la estimulación nerviosa también. ¿Okay? Entonces, la estimulación nerviosa, observen, tiene su receptor para el polipéptido liberador de la gastrina, que en este caso va a ser el neurotransmisor. Esto va a estimular a las células G, más gastrina, y esta gastrina por circulación sanguínea va al estómago para producir más ácido. Pero la célula G también tiene un freno, que tiene un receptor de la somatostatina, y la célula D está muy próxima a las células G. Cuando se activa la célula D por el ácido luminal, esta célula D libera somatostatina
interactúa con este receptor inhibiendo la secreción de gastretina. Pero la célula D también tiene efectos inhibitorios a través de la acetilcolina. Cuando viene la estimulación nerviosa, se libera la acetilcolina, actúa sobre este receptor, las células D va a inhibir la secreción de somatos, pero la célula D tiene un receptor para la colecistoquinina o para la gastrina, que cuando interactúa con este receptor, la célula D va a generar mayor secreción de somatostatina. De igual manera, esta somatostatina pasa a la circulación sanguínea, va hacia la célula parietal y va a disminuir la secreción de ácido. La célula parietal tiene un funcionamiento dependiente de la anhidrasa carbónica. Cuando la célula parietal está accionando a través de la anhidrasa carbónica, vamos a ver que esta reacción que es universal. Agua CO2 se forma el ácido carbónico, se va a liberar el bicarbonato y el ion hidrógeno. Entonces, vemos acá de que a las finales el ion hidrógeno que se ha formado va hacia la bomba de protones y vean que esta bomba de protones va a sacar el ion hidrógeno hacia el lumen gástrico y va a retornar del lumen gástrico el potasio. Entonces, se activa esta bomba de protones y favorece la llegada del ion hidrógeno para después unirse al cloro que se va a secretar de la siguiente manera. Mientras se ha liberado el ion hidrógeno, el bicarbonato que se ha formado por acción de la anhidrasa carbónica a través de un transportador basal de bicarbonato-cloro, el bicarbonato alcanza la circulación sanguínea. Entonces se incrementa la secreción de bicarbonato a nivel plasmático por la llegada de la secreción de ácido y esto es lo que se llama la marea alcalina. Como llegada del bicarbonato hacia el plasma sanguíneo, del plasma sanguíneo retorna el cloro y este cloro va vía toda transcelular, va en busca de su transportador. Tiene un transportador propio del cloro para alcanzar el lumen. Pero adicionalmente, la cantidad de cloro que llega también puede utilizar esta bomba que va a ser la transportadora de cloro y la transportadora de potasio. Mientras tanto, que el sodio y el agua se van a estar liberando hacia el lumen por vía paracelular. ¿Sí? Entonces, al final vamos a tener ion hidrógeno, el ion cloro y el sodio y el agua como los componentes ya del jugo gástrico primario. Pero la célula parietal tiene también receptores vasolaterales, receptores H2, receptores muscarínicos 3 y receptores de colecistoquinina. Y estimulando estos receptores podemos regular también la producción de ácido o estimularlas o inhibirlas. Estos son reflejos más potentes que a través de la anhidrasa carbónica. Entonces tenemos, cuando la gastrina llega por la circulación sanguínea, va a actuar sobre estos receptores de colecistoquinina. Interactúa y va a elevar los niveles de calcio intracelular en la célula parietal. Cuando la estimulación nerviosa a través del sistema neuroentérico se libera la acetilcolina, esta acetilcolina va a actuar sobre los receptores muscarínicos 3 y también van a estimular la mayor cantidad de liberación de calcio y este calcio cuando esté en niveles adecuados va a accionar a la bomba de protones para liberar el ion hidrógeno. Por otro lado, la célula parietal también tiene receptores H2 de histamina. ¿Cómo va a llegar esta histamina? Viene de las células enterocromafines que están próximas a las células parietales. Esta célula enterocromafil, como pueden observar, tiene receptor para gastrina. Viene la gastrina, estimula la célula enterocromafil responde liberando histamina que actúa sobre el receptor H2 y va a estimular a través del AMP cíclico la activación de la bomba de protones. Y a nivel apical, la célula parietal entonces tiene esta bomba de protones, a través de los cuales va a liberar el ion hidrógeno y también va a liberar los iones potasio. Por tanto,
desde el punto de vista farmacológico, en una enfermedad ácido péptica o en una gastritis, nosotros podemos bloquear estos transportadores con los receptores. Por ejemplo, queremos bloquear los receptores H2 para disminuir la producción de ácido. A esto se les denomina los inhibidores H2. Los medicamentos más conocidos inicialmente fue la cimetidina, la ranitidina, que en muchos países se ha ya retirado del mercado porque se ha asociado a una serie de enfermedades cancerígenas, la famotidina y la nisatidina. Si nosotros queremos bloquear a los inhibidores de bomba de protones, hay toda una familia de medicamentos. A la cabeza el omeprazol, que fue el primero, luego el esomeprazol, el lansoprazol, el dexlansoprazol, el pantoprazol, acá hay un pequeño error ortográfico, disculpen, y el rabeprazol. Estos van a inhibir acá la bomba de protones. Y recientemente se ha encontrado de que la célula parietal es importantísimo para la secreción el potasio. Entonces, para esto, ahora existen en el mercado, y ya tenemos también acá en el Perú este medicamento, los que se han llamado los PICAPs. Estos PICAPs son los competidores en la producción de ácido con el potasio. Entonces, estos van a bloquear el potasio. Y dentro de estos medicamentos tenemos al vonoprazam, el rabeprazam y el tegoprazam, que ya está acá en el Perú. Entonces, esto va a bloquear al potasio y de esta manera, al inhibir, al competir con el potasio, bloquean la producción de ácido. Porque recuerden, si no se moviliza el potasio, no va a poder salir el ion hidrógeno hacia el lumen. Entonces, tiene otro mecanismo de acción muy importante. Entonces ahora está en competencia cuál de estos productos es mucho mejor, por ejemplo, para el manejo de un paciente con úlcera o con hemorragia digestiva. Acá se ha visto la capacidad de inhibición de la secreción de ácido, tanto de los PICAPs y de los inhibidores de la bomba de protones. Acá tenemos un nivel de estímulo, que es la inhibición máxima. Se inicia la primera dosis con los inhibidores y vean de que a medida de que van pasando los días, poco a poco se va produciendo un efecto acumulativo para la inhibición máxima, hasta el quinto día. A diferencia de los PICAPs, desde la primera dosis se alcanza el nivel de inhibición máxima y esto se mantiene con las dosis sucesivas. Es por ello que actualmente la elección primaria en una hemorragia digestiva, por ejemplo, para bloquear la producción de ácido, viene a ser este grupo de los PICAP, o sea, los bloqueadores de los canales de potasio. ¿Qué hormonas etéricas van a inhibir la secreción gástrica? Ya tenemos y conocemos la colecistoquinina, secretina, el BIP, el YIP, neurotensina, polipéptido y la somatos también. Si tomamos el jugo gástrico y medimos sus electrolitos, acá tenemos sus concentraciones en el jugo gástrico y en el plasma. Comparamos secreción gástrica basal, secreción gástrica estimular. Vemos de que el estómago tiene mayor capacidad de secreción de cloro que de hidrógeno. Noten que el cloro está en mayor cantidad y el cloro en segundo lugar, en tercer lugar el potasio y en cuarto lugar está la cantidad de sodio. Acá tenemos la comparación con los niveles plasmáticos. Si comparamos en cuanto a osmolaridad, diremos de que el jugo gástrico en comparación al plasma sanguíneo también es isotónico, a pesar de que el sodio en el jugo gástrico es escaso. Mire, la cantidad es muy baja en relación al plasma, pero los otros elementos componentes del jugo gástrico le dan una capacidad osmótica para poder nosotros determinar de que el jugo gástrico y el plasma vienen a ser soluciones isotónicas. Podemos medir nosotros la producción de ácido máxima, ¿no? Acá, la producción basal y la producción de ácido máximo. En condiciones normales vamos a obtener de 1 a 5 mil equivalentes salmente y la estimulación máxima de 6 a 40.
En situaciones patológicas también se pueden medir. Ven ustedes cómo varía considerablemente en la úlcera gástrica, en la anemia perniciosa, en la úlcera duodenal y en el síndrome de Solinger. El cálculo de la producción del débito se hace pues el volumen horario que se produce el jugo gástrico multiplicado por la concentración de la muestra de ion hidrógeno. Entonces nosotros tenemos tecnología para medir el ácido basal y el débito ácido máximo, y esto pues nos puede ayudar para el estudio de una serie de patologías en la cual se produce mucho ácido. Si analizamos el jugo gástrico, vemos de que el 99.45% es agua y 0.55% es sólido. Los elementos orgánicos solo el 0.40% y los inorgánicos es 0.15%. Bien, entonces decimos, dentro de los elementos orgánicos tenemos al pepsidógeno en sus tres variedades, 1, 2 y 3. La mucina, la gelatinasa, la ureasa, la hidrasa carbónica, la catepsina, la gastrina, la renina, gastrina, el factor intrínseco de la vitamina B12 y la lisocima. Y dentro de los inorgánicos, el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el cloruro de calcio, fosfatos de calcio, fosfatos de magnesio y los bicarbonatos. La regulación de la célula parietal también va a interactuar el cerebro con la liberación de la acetilcolina, somatostatina, la gastrina y la hormona liberadora de la tiroxina. Esto a través de las vías nerviosas van a tener un efecto estimulatorio directo sobre la célula parietal o a través de las células centrales. Como ya bien sabemos, las células centrales van a generar gastrina y de esta manera van a aumentar la producción de ácido. Ya hemos visto de que las proteínas en determinados momentos, cuando están muy elevadas, pueden tener un efecto inhibitorio sobre la célula central, disminuirán la gastrina y de esta manera disminuirá la célula parietal. Por otro lado, la gastrina también va a actuar sobre las células de los mastocitos y estas células de los mastocitos van a liberar histamina. Y ya sabemos que la histamina actúa sobre los receptores H2 y aumenta la producción de ácido. Los niveles de calcio sérico también van a aumentar la producción de ácido directamente en la célula parietal. Ustedes van a leer a través de la historia de la medicina en el tratamiento de la úlcera gástrica o la úlcera duodenal, de manera general en la úlcera péptica. Antiguamente los médicos recetaban la leche como un elemento importante para curar las úlceras. Pero se encontró de que había un efecto rebote. Se pensó que la leche, por ser muy alcalino, inhibía el ácido y al inhibir el ácido favorecía la cicatrización. Pero después vino el desencanto porque todos los pacientes hacían efecto rebote. ¿Y por qué? Porque consumían tal cantidad de leche que se elevaba el nivel de calcio. Y cuando el nivel de calcio está muy elevado, va a aumentar la producción de ácido. Razón por la cual se abandonó ese concepto de que la leche es muy bueno para la úlcera gástrica, que solamente ha quedado como un hecho anecdótico histórico. En la regulación de la célula parietal hay una interacción también entre el estómago y el duodeno y el cerebro. El cerebro, por ejemplo, en determinadas situaciones puede aumentar la producción de la norepinefrina, las betas endorfinas, el polipéptido relacionado al gen de la calcitonina. Esto a través de vías nerviosas va a actuar directamente sobre las células de la somatostatina. Estos van a aumentar la somatostatina y van a inhibir a la célula parietal. Por otro lado, la producción del ácido, de la grasa, la glucosa y las soluciones hiperosmolares a nivel duodenal tiene un efecto estimulatorio sobre la secreción de secretina, la neurotensina, el polipéptido Y, y estos van a actuar inhibiendo a la célula parietal. ¿Okay? Ya bien sabemos que la somatostatina inhibe a las células, a los mastocitos y también a las células germ. Por otro lado, las prostaglandinas también van a interactuar con las hormonas antidiuréticas y la somatostatina van a inhibirla, las prostaglandinas, a estas células somatostatinas. Indirectamente también el sistema simpático más la estimulación de la glándula adrenal va a tener un efecto de estimulación mediana para las somatostatinas. Bien, entonces de esta manera la somatostatina va a inhibir a la célula parietal
interactuando tanto con la producción de sustancias a nivel del estómago, del duodeno y también una serie de sustancias que provienen del sistema nervioso central. La otra célula que hemos visto como parte de las glándulas son las células principales. Simultáneamente se ha visto que se produce ácido y pepsinógeno simultáneamente. Y noten que tienen los mismos receptores. Acá tenemos una célula principal, tiene receptores para colecistoquinina, tiene receptores muscarínicos 3, tiene receptores para secretina, para somatostatina. Se activa la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, esto aumenta la secreción de pepsinógeno, lo mismo. Cuando hay estímulo a través de la colecistoquinina o a través de la acetilcolina, se elevan el trifosfato de inositol, el diacildiglicérido, aumenta el calcio citoplasmático, se activa todo el sistema proteína-quinasa C y todas las vesículas que contienen las enzimas son liberadas. En este caso, el pepsin, no. Es por ello de que se habla de la enfermedad acidopéptica, porque se va a liberar simultáneamente ácido por la célula parietal y simultáneamente se va a liberar el pepsinógeno por la célula principal. Al final, en resumen, el estímulo de acetilcolina y de la gastrina elevan estos intermediarios metabólicos, el diacildiglicérido, el trifosfato de inositol, estimulan el sistema de la proteína quinasa, elevan el calcio intracelular y esto aumenta la secreción de las vesículas que contienen el pepsinógeno. El pepsinógeno básicamente son de dos tipos. El pepsinógeno 1 va a tener 5 isotipos, de los cuales el tipo 3 es el más abundante. Este tipo de pepsinógeno 3 lo podemos detectar en sangre y en orina. En cambio, el pepsinógeno 2 solo son 2 isotipos, el 6 y el 7. Son más o menos el 20% del total que hay en el jugo gástrico. Estos también se detectan en sangre y también se detectan en el seno. El estómago ha producido el ácido, ¿ok? Entonces, decíamos de que el antro no produce ácido. Entonces, va a ser vulnerable para el ácido. El ácido le puede hacer daño al estómago. Por tanto, el estómago ha desarrollado un sistema que se llama la citoprotección gástrica. ¿En qué consiste la citoprotección gástrica? La citoprotección gástrica es un conjunto de mecanismos que pueden haber observado ustedes. Acá son 7 mecanismos a través de los cuales el estómago se protege de la producción de ácido para que este ácido no produzca daño. Por tanto, haya una tolerancia del estómago en la región antral a la cantidad de ácido y pepsina que se está generando fisiológicamente. Este mecanismo de la citoprotección puede ser regulado hormonalmente por cada una de estas sustancias, gastrina, colecistoquinina, grelina, factores de crecimiento, citoquinas, a través de la producción de corticoides de la región adrenal. O a través de la estimulación vagal, a través de la producción de melatonina, el factor liberador de tirotrofina, el factor liberador de la corticotrofina. Todos estos van a también contribuir a la eficiencia de este sistema de citoprotección. ¿Cuáles son estos sistemas de protección? Acá tenemos. La primera viene a ser esta capa de moco, ¿eh? Esta capa de moco intercambio. Esta capa de moco va a permitir de que en esta zona el bicarbonato que liberan las células de revestimiento epitelial neutralicen cuando el ion hidrógeno trata de retrodifundir. El pH en el ápice de estas células de revestimiento es 7 y en la parte luminal el pH es 2. Entonces, estas células de revestimiento epitelial, que es el segundo nivel, secretan una gran cantidad de moco, bicarbonato, generan prostaglandinas, proteínas shock, del calor, factores del péptido de tipo trébol, que favorece la regeneración, una serie de sustancias antibacterianas, ¿no? Dentro de ellas las defensivas. O sea que estas células son muy activas para el mecanismo de citoprotección. Esta capa de moco, acá la tiene, van a disculpar, estoy saliendo de un proceso gripal. Ya espero que sepan disculpar si hay defectos en la enunciación.
Noten que en la parte luminal el pH es 2. El ion trata de retrodifundir la capa de moco. Esta capa de moco tiene un grosor de 0,2 a 0,6 milímetros. Y en este grosor, la capa más superficial es una capa de fosfolípidos. Y luego en esta capa interna hay una dinámica muy intensa de que el bicarbonato va a ir neutralizando al ion hidrógeno para mantener un equilibrio. Y esta sola capa de células, vean ustedes, son las que realmente nos van a brindar la capacidad para defendernos del ácido. Si analizamos el moco que producen estas células de revestimiento epitelial, vamos a encontrar que es un gel mucoso, esta es una glicoproteína de altísima viscosidad. Y esta sería la representación estructural, donde van a tener una cadena que es glicosilada, ¿no? Es muy resistente a la proteólisis, y una parte de unión que es no glicosilada, y esta zona donde hay puentes disulfuro, esto sí es sensible a la proteólisis. Cuando esta mucosa tiene una alta viscosidad, es resistente al ion hidrógeno. Pero cuando el ion hidrógeno logra desnaturalizar a esta glicoproteína a través de la pepsina, noten que ahora las glicoproteínas han sido degradadas y ahora el moco es de baja viscosidad. Y este moco de baja viscosidad ya es prácticamente fácilmente retrodifundible por los iones hidrogeniones. Y este es el momento pues, en el cual ya comienza la enfermedad acidopéptica, ya comienza la gastritis y puede progresar hasta generar la úlcera gástrica. El moco gástrico, noten qué importante es. Va a tener solamente el 5% de glicoproteínas y el 95% va a ser agua. Y la viscosidad es lo más importante. La viscosidad de esta estructura es de 30 a 269 veces al agua. O sea que es altamente resistente a la retrodifusión de iones hidrogeniones en condiciones fisiológicas. Para ir terminando esta parte, vemos de que la capsaicina, ¿qué es la capsaicina? Recuerden que la capsaicina es una sustancia que está en el pimiento y en todas las especies, el rocoto, el ají, etc. Entonces ha habido muchas controversias en cuanto a la capsaicina, de que es benigno, no es benigno, de que si es favorable, no es favorable, que se debe de evitar el consumo del ají, etc. Bien, hasta donde se ha estudiado, la capsaicina, cuando se da en cantidades determinadas, puede actuar sobre la producción del ácido. Entonces, podemos ver acá. Cuando la capsaicina, ven ustedes, va incrementándose en su dosis, acá se va dando más dosis, noten que la producción del ácido, acá está de 1.4 y acá va llegando a niveles mucho más ácidos, ¿verdad? Cuando acá sería más arriba, más alcalino, o más tendencia al alcalino y acá más tendencia al ácido. Entonces, cuando se aplica la capsaicina, se ha podido demostrar en muchos trabajos de que ven cómo la producción de ácido es mayor y baja el pH. O sea, puede ser gastrolesivo. Entonces, este estudio no ha logrado, digamos así, demostrar de que realmente sea gastrolesivo. ¿Por qué? Porque al inhibir el débito ácido basal, ¿no?, por la capsaicina, puede tener más bien un efecto protector. Entonces ha surgido un concepto de la adaptación de la citoprotección. ¿Esto qué significa? De que si una persona, desde etapas muy tempranas, ha consumido, por ejemplo, en este caso, el ají o la capsaicina, su estómago se adapta a la cantidad de capsaicina, incluso inhibiéndolos. Es decir, para esta persona que consume desde niño, va a tener un efecto citoprotector. Pero otra persona que consume la capsaicina en forma aguda va a tener un efecto dañino. En términos prácticos, ¿qué se recomienda actualmente? Con estos conceptos, entonces, les van a preguntar a ustedes, decir, mira, tú estás estudiando medicina, dime de que el ají, ¿eso es dañino o no es dañino? Ustedes recordarán de que hay un mecanismo de adaptación a la citoprotección.
Entonces dirá, ¿desde qué edad usted consume el ají? Yo desde niño consumo en mi casa, todos consumimos altas. Perfecto. Si usted desde niño y consume constantemente, no varíe su consumo de capsaicina. Siga consumiendo igual cantidad de especies. Pero si alguien le dice, doctor, que mire, tengo el fin de semana una reunión y van a preparar un rico ceviche, y usted sabe que el ceviche es picante, ¿usted qué me aconseja? ¿Puedo proteger mi estómago para que no me haga daño el ají? Esta persona definitivamente le dirá, cuídese de exponerse a cantidades altas de capsaicina porque le pueden producir una serie de manifestaciones clínicas porque puede ser gastrolesiva. No hay forma de proteger, sino de que hay un mecanismo de adaptación a la citoprotección que no se conoce y no se explica hasta ahora perfectamente, ¿no? Como estamos viendo acá, cómo el estómago se puede ir adaptando a dosis progresivas, disminuyendo el ácido. Ven acá, cómo se va aumentando las dosis, ¿no? De capsaicina, pero la producción del debido ácido pasa, está inhibiéndose. Es decir, está teniendo un mecanismo de citoprotección. Lo mismo sucede con los antiinflamatorios no esteroideos. Los pacientes juveniles artríticos que consumen desde etapas muy tempranas sangran menos por los antiinflamatorios no esteroideos que los pacientes que consumen en edades ya más adultas. Por tanto, esto corrobora de que el estómago tiene un mecanismo de citoprotección. Otro ejemplo, y con esto no quiero decir ni tampoco la intención es estimular el consumo de alcohol, sino ese es el concepto fisiológico, que lógico esto tiene un límite de adaptación. La adaptación no es al 100%, ¿no? Sucede en las personas que consumen alcohol. Las personas que consumen alcohol más o menos de una forma seguida y en cantidades constantes y desde etapas más tempranas, su estómago se va adaptando, pero lógico, hasta un nivel determinado. A diferencia de otra persona que se graduó y ese día, pero toma como el día de su jubilación, es a esa persona que ha tenido un consumo agudo de altas concentraciones, ese sí va a ser mucha gastrolesividad, a diferencia de la otra persona que toma ya desde mucho tiempo y en cantidades más o menos constantes, el alcohol le va a hacer menos daño. Ojo, estoy diciendo menos daño, no digo de que no le va a hacer daño, le va a hacer menos daño. ¿Ok? Entonces, esta es una forma como maravillosamente nuestro estómago se adapta a la producción de el ácido. Y les recuerdo, el ácido no es malo, el ácido es bueno. Más bien, cuando no hay ácido, hay un riesgo, por ejemplo, al cáncer gástrico. Esto ya lo veremos más adelante en los cursos de fisiopatología. Y con esto terminamos esta parte. ¿Alguna pregunta, señores? Señores alumnos, ¿alguna pregunta? Bien, hago una consulta, señores. Nos falta un siguiente tema de absorción intestinal. Me disculpan un
Buenas noches, señores alumnos. ¿Me copia? Ya. Ok. Bueno, van a disculpar un intermedio. Estoy acá transmitiendo directamente desde la clínica y estoy de guardia y tenía una llamada de la emergencia. Bueno, les decía, por la hora son las 21:53. El siguiente tema es de absorción intestinal. Es un promedio de 30 minutos. ¿Lo hacemos en esta oportunidad o lo dejamos para la próxima reunión? ¿Bien? Ya, entonces perfecto. Entonces daríamos por terminada la reunión del día de hoy y para la siguiente reunión ya nos quedaría nada más la opción de absorción y la parte de fisiología hepática y flora y gas intestinal. Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, me despido de cada uno de ustedes y ya en los PPTs le estoy enviando a través del WhatsApp. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. A ver, primero a Fiorella le demos la preferencia, ¿ya? A ver, Fiorella, ¿sí la escuchamos? Sí, doctor, Fiorella, está bien. Sí, es que como mañana tenemos un examen, ya sí está bien que ya, acabe. ya, perfecto, ya. Muy bien, entonces damos por terminada la reunión del día de hoy. Bien, buenas noches. Me despido de cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, doctora, gracias.